En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. 16, 13, 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este domingo 13º del tiempo ordinario. Hoy, 29 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares y baluarte de la Iglesia. Nuestro espacio Dies Domini ofrece este espacio de reflexión en torno al Evangelio dominical. Unos puntos de reflexión. Primero, Mateo sigue su Evangelio en lo concerniente al Evangelio de Marcos, pero también cita otra fuente que es conocida por Lucas. El diálogo entre Jesús y Pedro tiene diversas interpretaciones, incluso opuestas en las iglesias cristianas. En la Iglesia Católica es el fundamento del primado de Pedro. Sin disminuir la importancia del texto, vamos a situarlo en el contexto del Evangelio de Mateo, pues en otros textos las mismas cualidades conferidas a San Pedro son atribuidas también a los otros apóstoles, es decir, no son exclusivas de él. Segundo, las opiniones del pueblo y de los discípulos acerca de Jesús. Jesús quiere saber la opinión del pueblo sobre él. Las respuestas son variadas. Juan Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Jesús pide ahora la opinión de los discípulos. Pedro, en nombre de todos, dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Su respuesta no es nueva. Antes, después de caminar sobre las aguas, los discípulos hicieron una confesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios, Mateo 14. Reconocen que en él se realizan las profecías del Antiguo Testamento. En San Juan, igual profesión de fe hace Marta. Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo que ha de venir a este mundo, Juan 11. Tercero, la respuesta de Jesús a Pedro: Dichoso tú, Pedro. Jesús proclama dichoso. Ha recibido una revelación del Padre. Tampoco es nueva la respuesta de Jesús. Ya hizo una idéntica proclamación de beatitud a los discípulos porque veían y oían cosas que ninguno antes conoció, Mateo 13. Y alabó al Padre porque reveló el Hijo a los pequeños y sencillos y no a los sabios, Mateo 11. Pedro es uno de esos pequeños a los que el Padre se revela. La percepción de la presencia de Dios en Jesús no viene de la carne ni de la sangre. No es fruto de estudio ni mérito de ningún esfuerzo humano, sino un don que Dios concede a quien quiere. Cuarto, las calificaciones que recibe el apóstol Pedro: ser piedra de fundamento y recibir en posesión las llaves del reino, las llaves de la iglesia. Veamos en este punto algunos aspectos. Primero, ser piedra. Pedro debe ser la piedra y fundamento firme para la iglesia, que resista contra los asaltos de las puertas del infierno. Con las palabras de Jesús a Pedro, Mateo animaba a las comunidades que sufrían y eran perseguidas y veían en Pedro el jefe desde los orígenes. Aunque débiles y perseguidas, las comunidades tenían un fundamento sólido, la palabra de Jesús, y cultivaban una estrecha relación afectiva con los jefes que dieron origen a la comunidad.
Así, las comunidades de Siria y Palestina se relacionan con Pedro, las de Grecia con Pablo y las de Asia con el discípulo amado, San Juan. Identificarse con ellos ayudaba a cultivar mejor la propia identidad y espiritualidad, pero podía ser motivo de conflicto, como con la comunidad de Corinto, 1 de Corintios 1. Ser piedra y fundamento de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo en el destierro de Babilonia. Isaías 51 dice: escúchenme ustedes, los que siguen la justicia, los que buscan a Yahvé, consideren la roca de la que han sido tallados y la cantera de la que han sido sacados. Miren a Abraham su padre y a Sara que les dio a luz, porque solo a él lo llamé y lo bendije y multipliqué. Aplicada a San Pedro la cualidad de piedra fundamento, indica un nuevo comienzo del pueblo de Dios. Segundo aspecto, Pedro recibe las llaves del reino para atar y desatar, para reconciliar entre ellos y también con Dios. Poder que se dio también a las comunidades, Mateo 18, y a los discípulos, Juan 20. Mateo insiste en la reconciliación y el perdón. En los años 80 y 90 existían muchas tensiones en las comunidades y divisiones de las familias por la fe en Jesús. Algunos lo aceptaban como Mesías y otros no. Era fuente de desavenencias y conflictos. Mateo insiste en la reconciliación, uno de los más importantes deberes de los coordinadores de las comunidades. Imitando a Pedro, deben atar y desatar, trabajar para que haya reconciliación, aceptación mutua y construcción de la verdadera fraternidad. Tercero, la iglesia, en griego eclesia, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en los Hechos y en las cartas. Solo 3 veces en los Evangelios. Iglesia significa asamblea convocada o elegida. Es el pueblo que se reúne convocado por la palabra de Dios y trata de vivir el mensaje del reino que Jesús ha traído. La iglesia, la comunidad, no es el reino, sino un instrumento y una señal del reino. El reino es mucho más grande. Quinto punto de reflexión. La solemnidad de los santos Pedro y Pablo es una oportunidad para reflexionar sobre la vida y el legado de estos dos grandes apóstoles y pilares de la iglesia. Pedro, pescador convertido en piedra angular de la iglesia, y Pablo, perseguidor convertido en apóstol de los gentiles, nos enseñan sobre la conversión, la fe y la importancia de la unidad en Cristo. Veamos unos puntos de reflexión en torno a los dos apóstoles que hoy celebramos. Primero, conversión y transformación. Ambos santos experimentaron una profunda conversión, pasando de realidades opuestas a un compromiso total con Cristo. Esto nos recuerda que la gracia de Dios puede transformar cualquier vida, sin importar las circunstancias pasadas. Segundo, fe inquebrantable. Pese a sus debilidades y errores, Pedro y Pablo mostraron una fe inquebrantable en Jesús hasta el martirio. Su ejemplo nos anima a perseverar en la fe, pese a las dificultades y las pruebas. Tercero, unidad en la diversidad. Pedro y Pablo, pese a sus diferencias en origen y camino, se unieron en la proclamación del Evangelio y el servicio a la iglesia. Su ejemplo invita a buscar la unidad en la diversidad, valorando las distintas perspectivas y dones dentro de la comunidad cristiana. Cuarto, testimonio y evangelización. Los dos inspiran a ser testigos valientes de Cristo en nuestro mundo, llevando el mensaje de salvación a todos. Ahora corresponde a cada uno ser instrumentos de la gracia de Dios. Quinto, amor al Papa. Esta fiesta nos invita a renovar nuestra adhesión al Santo Padre, el Papa, sucesor de Pedro y guía de la Iglesia. Su magisterio y directrices son un faro que ilumina nuestro camino en la fe. Es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de la conversión, la fe, la unidad y el testimonio cristiano en nuestras vidas. Su legado nos anima a seguir a Cristo con valentía y a construir una iglesia más unida y evangelizadora. Y sexto,
San Pedro y San Pablo murieron mártires en Roma durante la persecución de Nerón. San Pedro fue crucificado en el circo de Nerón en la colina Vaticana. Él mismo pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir de la misma manera que Jesús. Y San Pablo fue decapitado en la Vía Ostiense, ya que era ciudadano romano y por lo tanto no podía ser crucificado. Que estos dos apóstoles, a los que hoy celebramos, nos ayuden a buscar el reino de Dios y su justicia para que no nos falten las añadiduras que necesitamos para vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un feliz domingo, un feliz día del Señor.